Doctor Alan Ferle, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo y felicitaciones por su nombramiento como miembro del Parlamento Andino. Para usted, que ha sido elegido, ¿es de gran utilidad el Parlamento Andino? De todo lo que se dice que de pronto no tiene mayor relevancia política. Bueno, efectivamente hay un debate sobre el rol o la relevancia que tiene. Como varios parlamentos a nivel internacional, no tiene carácter vinculante, pero sí puede dar recomendaciones, declaraciones o normativa comunitaria. En este caso, ver la forma de conciliar las legislaciones que hay en los distintos países. Por ejemplo, en la sesión que estuve se discutió los temas de salud. Estuvo la ministra de Salud de Ecuador y se está viendo cómo podríamos facilitar la relación o la prestación de este servicio a nivel andino, ¿no? Un elemento, por ejemplo, que toda la delegación tiene como consenso es buscar las compras públicas regionales de medicamentos. Eso permitiría bajar el precio para todos los países miembros, ¿no? Y bueno, hay varios temas en los que se podría dar. También es cierto que no siempre se ha utilizado todo el potencial que tiene el Parlamento andino y hay que trabajar mucho para avanzar en esa línea. Ahora, hay un tema que siempre hemos escuchado hablar a miembros, representantes del Parlamento andino, en temas, por ejemplo, de la protección a los derechos de los migrantes. ¿Cómo se está trabajando? Y fundamentalmente, díganos cuáles son los lineamientos en los cuales se van a enfocar ustedes en este periodo que les toca, ¿no? Bueno, ese es un punto crucial el que usted plantea, porque los migrantes, está el problema de la atención consular, porque así como hay migrantes sumamente exitosos, también hay migrantes que no la pasan muy bien en los países donde están. Entonces, un elemento es cómo, con la Cancillería, ver la forma de facilitarle la atención que tienen, la asesoría que deben cumplir. Y el otro elemento es el de la movilidad laboral y el tema de los derechos, prestaciones de salud y otros elementos. Entonces, en ambos planos hay alguna normativa que se ha avanzado, también en la comunidad andina, con la Carta Laboral Andina y otros elementos, ¿no? Entonces, migraciones, tema laboral, el tema de educación, de reconocimiento de títulos. Por ejemplo, migrantes que son profesionales. Entonces, si logramos que haya un reconocimiento de títulos o acreditación, podrían desempeñarse como profesionales y no en las labores que les queda, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido? Porque esto lo venimos escuchando ya hace algún buen tiempo por parte de otros representantes también que han estado en el Parlamento andino, que tenían precisamente como un tema fundamental esto de la validación de los títulos, ya que teníamos personas que iban de un lado a otro país, y lamentablemente no se validaban los títulos, había que volver a hacer todo un proceso tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos avanzado en ese sentido? Se ha avanzado, pero hay que completar el proceso. No está completo. No está completo, porque solo en la medida en que se haga ley nacional, en los distintos países se va a completar. Y en ese sentido, tenemos la firme voluntad de coordinar con el Congreso de la República, de un lado, con las comisiones respectivas, con la presidenta, y también con el Ejecutivo, porque pensamos que estos temas que usted ha señalado son temas de consenso que deberían garantizar un acuerdo de las distintas fuerzas. Pero ¿cuáles son las trabas? Porque este es un tema de larga data. Claro, allí hay que ver primero, por ejemplo, en Cancillería ya se han habilitado una dependencia que atiende a peruanos en el exterior. Yo creo que hay que darle más recursos a estas dependencias para poder avanzar en ese sentido. En segundo lugar, en el caso de la movilidad laboral y otros, hay avances parciales. Por ejemplo, con Chile algo se ha avanzado en el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la seguridad social y otros, falta completar con otros países. Un país como Argentina, por ejemplo, si hay un ciudadano que es migrante, puede trabajar, tiene derecho a trabajar.
un ciudadano extranjero en Ecuador puede recibir servicios de salud y otros. En la legislación peruana o en la legislación uruguaya eso no es posible. Entonces tenemos que avanzar hacia una armonización de esta normativa para poder concretar lo que usted plantea. Pero ¿qué es lo que está impidiendo actualmente? ¿Qué es lo que impide? Porque son temas del día a día, entre todos los migrantes que contamos por miles. No es un tema fácil. En primer lugar, está el tema del financiamiento. Supongamos que se garantiza ese derecho. El paso siguiente es los recursos necesarios para este tema. Y nosotros, si vemos la problemática nacional, incluso para nacionales, es difícil de cumplir y de atender todos esos requerimientos que están planteados, ¿no? Ahora veamos en materia económica. ¿Qué lineamientos, qué metas se ha propuesto la comisión que precisamente usted preside? Bueno, cuando yo llego a la comisión, los temas que están en agenda en este momento son sobre Producto Interno Bruto verde, para cuantificarlo y ver qué se puede avanzar, el turismo comunitario, que se impulsa en distintos países de la región. Hay una propuesta sobre el tema de paraísos fiscales y combatir esta evasión que se da en paraísos fiscales. Yo he planteado dos temas que afortunadamente fueron aprobados por unanimidad. Uno es el de cadenas productivas. O sea, tenemos la necesidad de articular a pequeños productores, al sector empresarial, y esto entra con la intención de buscar una convergencia con procesos como la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene como prioridad el fortalecimiento de cadenas productivas y la exportación al Asia. El Acuerdo Transpacífico también, la Comunidad Andina también. Entonces, nos parece que están las condiciones políticas, ¿no es cierto?, y económicas para poder avanzar, que podamos tomar insumos de uno y otro país, buscar la complementación entre sectores y poder avanzar en esa línea, porque tenemos que incorporarnos a las cadenas productivas a nivel internacional. Doctora Ana Fernández, si me permite, Lucho, cambio un poquito el tema para la parte económica, porque claro, eres miembro del Frente Amplio también. Nos quedan unos minutos y importante conocer su opinión respecto al tema económico. Ustedes tienen una posición clarísima como Frente Amplio en el manejo de la economía. Esta economía que esta política económica que ha asumido Pedro Pablo Kuczynski, que de alguna u otra manera se ha conciliado con algunas otras fuerzas, ¿le parece a usted que de alguna u otra manera dará resultados en los próximos meses? ¿O cree usted que esto es parte de un ensayo o de un diagnóstico como el que estamos acostumbrados los peruanos a diagnosticarnos cada nuevo gobierno? Nos diagnosticamos, ¿no? Ajá. Y empezamos un nuevo periodo, ¿no?, de vida política y económica. Yo he manifestado públicamente que en el caso del ministro de Economía y otros ministros que han sido designados, sí, me parece que hay condiciones técnicas y profesionales bastante claras. Me ha planteado un paquete de medidas para tratar de reactivar la economía en la política macro y también destrabar las inversiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que son medidas que tienen una coherencia interna y que ojalá funcione, ¿no? ¿Y esta postergación del 1% que estaba prevista del IGB, le parece atinada? Creo que ha sido prudente, porque el déficit está en estos momentos alrededor del 3%. Hay que esperar ver si, porque hay un cambio evidentemente de expectativas también, y el cambio de expectativas... Bueno, lo que dice Kuczynski es: quiero observar cómo funciona el asunto. Quiero observar cómo funciona, las primeras reacciones internacionales y también la gestión del ministro, que se ha reunido con las calificadoras de riesgo, ha sido importante, porque si mejoran la calificación, la tasa de interés que enfrenta el país, producto de una reducción del riesgo país, facilita el financiamiento
y también la percepción de los actores externos para poder invertir en el país, ¿no? Entonces, se ha manejado el frente externo, el frente interno, se ha anunciado un conjunto de reformas para la SUNAT y el sistema tributario, todavía no se han manifestado exactamente cuáles son, pero si se avanza en buscar un aumento de la presión tributaria, es un elemento fundamental para poder financiar los programas que se han planteado. También ha anunciado aumento de sueldos y salarios para algunos sectores que han sido postergados, como el de la policía, de los maestros, que me parece importante porque eso va a reactivar la economía. Yo espero realmente que estas medidas tengan un buen resultado y creo que hay que apoyar en la medida de lo posible. Ahora, ¿también apoyarían ustedes el tema de la actual administración gubernamental que dice que también la minería es un aspecto importantísimo, ¿no? Para, ¿qué le digo?, consolidar la caja fiscal. ¿Ya? Precisamente el Frente Amplio no era partidario de la minería. Bueno, usted señala un punto fundamental, que es cómo la caída de precios internacionales ha generado una merma en los ingresos fiscales derivados de la minería. Y eso también se ha traducido en la caída de los ingresos que están por recursos del canon en las regiones. Entonces, una primera medida ha sido también aumentar esos recursos para las regiones, coordinar con la macrorregión sur, han viajado a regiones, eso me parece positivo. Un segundo elemento que es muy interesante es que el presidente ha anunciado su primer viaje a China. Uh-huh. Y el viaje a China no es solo para atraer más inversión, sino que dentro de la misma minería buscar un mayor valor agregado. Entonces, si logra efectivamente que no solo se exporte la materia prima, los concentrados, ¿no? Los concentrados, sino que se dé valor agregado dentro del país, yo creo que está en la dirección correcta y me parece que es muy valioso porque debería apuntalar la diversificación productiva, incluso en actividades como la minería. Entonces, si eso se logra, yo creo que hay que saludarlo y hay que trabajar en esa línea, ¿no? Esto junto con turismo, sector forestal y otros sectores que puedan avanzar. ¿Por qué? Porque la caída de los precios internacionales hace que este motor de la minería, que ahorita nos está salvando, a partir del 2018 ya no hay proyectos programados. Tenemos que prender otros motores de la economía complementarios para que continuemos creciendo. ¿Y a qué se refiere usted en esos otros sectores? Turismo, por ejemplo, ¿no? Manufactura, agroindustria, de repente. Agroindustria que está creciendo. Por ejemplo, señor Velázquez ha tenido un éxito notable en cierre exportadora. Lo que ha hecho, los cambios que se han generado en relativamente poco tiempo son impresionantes. Y se ha planteado que ahora va a haber selva exportadora, ¿no? Entonces, esos son mecanismos que ayudan a reactivar la economía y que ayudan también a crear empleos productivos y sostenibles en el tiempo. Ahora, el tema de los conflictos sociales, sabemos que es un tema capital en nuestro país. ¿Cómo manejar estos conflictos sociales en algunas zonas donde evidentemente hay posibilidad de explotación minera, pero lamentablemente hay oposición de muchas comunidades y en muchos aspectos ya manejados por algunas ONGs? Bueno, ese es un tema bastante complicado, como usted señala. Generalmente los conflictos se pueden manejar mejor cuando hay recursos en época de vacas flacas, de vacas gordas. En una situación de vacas flacas hay que tener mucho tino. El gobierno ha anunciado, y también Fuerza Popular en el Congreso, que se va a tratar de consultar a las comunidades y que no se va a implementar contra la voluntad de las comunidades determinados proyectos. Yo creo que ese es el camino, el diálogo y buscar las mejores condiciones para poder avanzar en estos proyectos, ¿no? Entonces, en la medida en que haya más recursos descentralizados, que se permita que los actores locales tengan participación en las decisiones, en que los acuerdos a los que se llega se implementen,
yo creo que vamos por un buen camino. Si se hace cuestiones al revés, digamos, yo creo que no va a ser adecuado, porque ya hemos tenido experiencias en el pasado que no han funcionado. Doctora, hay temas, por ejemplo, lo del viaje a China, no solo es para alentar, digamos, la relación con China, sino también ver ese pequeño problemón, de Doerran, que China tiene interés en meter a un poco de dinero. Se calcula, ayer leía un informe de un diario que hablaba de $700 millones que China eventualmente estaría jugando de la posibilidad de invertir. Doerran, en su opinión, usted como economista, ¿es factible ese proyecto? ¿Es factible, o sea, mantenerlo abierto 1 año, hasta 2 años, creando expectativas? Yo pregunto si es factible. Es un tema bastante difícil. Yo creo que lo que se ha hecho es dar un espacio de tiempo para poder negociar y ver las posibilidades de avance. Porque hay un gran problema social también. ¿Qué va a hacer toda esa población? Entonces está el problema del empleo, está el problema de la explotación minera, está el problema ambiental y sostenibilidad. Entonces es muy complejo, y yo coincido con usted que el viaje a China no solo debe ser para aspectos puntuales como que se ha señalado, sino para fortalecer una alianza estratégica. China en este momento es nuestro principal socio comercial. Sí, claro. Están viniendo inversiones, va a ser la próxima primera potencia a nivel mundial. Entonces me parece, siendo uno de los 3 países de América Latina que tenemos un TLC, junto con Chile y con Costa Rica, y la historia, el vínculo cultural que hay con China, que deberíamos potenciar y diversificar las relaciones internacionales de una manera de construir un mundo multipolar, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa, con China, que me parece clave para el futuro de la región y del país. Aun cuando China tenga una desaceleración notoria en su economía. Bueno, China ha ingresado a la Organización Mundial de Comercio. Ya, claro. China es reconocida crecientemente como economía de mercado, y su rol, ya no solo en el comercio, sino como uno de los motores de la economía mundial, yo creo que es clave, y es fundamental para el destino del Perú tener muy buenas relaciones con ese país. Muy bien. Nuestro agradecimiento al economista Alan Farre, Reynoso, parlamentario andino, que el día de hoy nos ha acompañado. Y lo vamos a invitar aquí en con más frecuencia, porque usted representa una fuerza política importante. Bueno, muchas gracias. ¿Cierto? Estoy a la orden. Frente Amplio. Estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctor.